Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes para todas, buenas noches para España. Estamos con nuestra compañera, nuestra amiga querida Moni. Moni va a darnos su testimonio. Moni, fíjate si querés el enfoque de la cámara. Acomodalo si te ves bien. No, ¿está bien? Sí, yo creo que sí, ¿no? Como que te corta un poquito la cara. ¿Así? Ahí está. Yo quería que se te vea bien porque se te ve súper linda. Bueno, decía que Moni es una mujer muy especial. Moni es una de las pioneras de este ministerio, quiero aprovechar y decirlo públicamente, una de las que ha perseverado en muchas situaciones de su vida personal y bueno, y con esta su servidora que le ha tirado muchas veces la oreja y a veces de más, pero ella está acá, siempre lista y siempre dispuesta y bueno, es una de nuestras colaboradoras. Yo la quiero mucho, igual que a todas las que son pioneras de este ministerio, como Joanita. La mayoría son nuevitas, pero acá está. Vamos a grabar el testimonio de Moni, que no lo teníamos, y vamos a empezar a dejar estos maravillosos videos, porque algo grande va a ser el Señor con nosotras, con este ministerio, porque la palabra se cumple cuando dice que somos pocos los obreros y la mies es mucha. Así que, Moni, la pregunta del millón, ¿cómo llegaste? ¿Cómo nos encontraste? Bueno, hola chicas, buenas tardes, aquí ya casi ya de noche, pero bien. Y bueno, ¿cómo llegué? Llegué a este ministerio por casualidad, porque vi un mensaje que ponía Laura, que había pasado por un proceso y dejó su número de teléfono. Y yo cogí, lo guardé, pero sinceramente no me fiaba. No sé, había en mí algo que como que me decía que igual que me iban a engañar o que me iban a que era un fraude, que bueno, pero había otra cosa en mí, ¿no? Como este ángel y el demonio, ¿no? Que están ahí y dice, no, escríbela. Y bueno, pues la escribí y que bueno, que sea lo que sea. Y la escribí y me contestó. Y ella fue lo que me dijo, sobre todo el libro, ¿no? Te voy a mandar el libro de cómo Dios pues iba a restaurar tu matrimonio. Y yo decía, ay, otra vez es el libro, porque el Señor me lo enseñaba en vídeos muchísimas veces. Y así fue. Dije, bueno, me lo pasé, dije, vale, bien. Y lo grabé, o sea, lo imprimí. Al día siguiente fui rápidamente, imprimí el libro y empecé a leerlo. Y a lo primero sí que no me tocaba. No me tocaba porque yo decía, esto no es para mí, porque lo que me ha pasado a mí no pone nada de lo que dice este libro. A mí, mi esposo, pues, fue lo que nos pasa a todas, ¿no? Y yo, no, esto para mí no es, yo no soy esa mujer así. Y empecé a leer. Empezamos, como decía Laura, pues no existía este grupo todavía. Bueno, sí existía, pero yo le decía a Laura, yo no quiero entrar en él, digo, porque yo sentía, como digo, me estoy alejando de mis amistades que habían sido para mí chismes, y dije, no quiero meterme en un grupo que sea otra vez chisme. Entonces yo le decía a Laura, no, todavía no quiero entrar. Era por eso, porque yo no quería cometer ese error del chisme. Yo no sé por qué, pero mi sentir era eso. Y entonces estaba hablando yo con Laura y al final sí me metió en el grupo, pero hacíamos el libro. Solo lo hicimos una noche o 2 noches, no recuerdo. Claro, a mí fue de noche, eran las 3 o 4 de la mañana, cuando unas 3 o 4 personas, era Rocío, Marcia y no me acuerdo 2 más, creo que había, y hacíamos el libro, que estábamos en el tema del libro. Y ¿Qué hacíamos, no? me Moni? ¿Qué hacíamos? Mirá, yo no me acuerdo. ¿Qué hacíamos? Leíamos un capítulo del libro sí, y buscábamos la palabra. sí,
estábamos, leíamos el capítulo, leíamos cada uno un trocito y la verdad que ahí me cautivó. Ahí fue, Wow. el Señor me cautivó ahí con eso, ¿no? Ya me entró ese gusanito de, como diciendo, pues igual es para ti este libro, ¿sabes? Entonces, porque había muchísimo dolor en mi corazón, mucho dolor. O sea, me sentí muy traicionada, como todas, muy engañadas. Y, y claro, tú lees que tienes que estar callada o que perdonar y tú dices, wow, eso en la cabeza de una persona que no tiene a Dios no lo va a entender. Y nosotras, como llegamos con esa herida, ese corazón tan duro como una piedra, por mucho que le digan perdonar, dices, bueno, yo no, es que no puedo perdonar, yo no puedo perdonar, es que para mí esto, es que y el Señor te va limando, o sea, ese corazón y te va haciendo abrir de que sí es lo que yo quiero, es que esto es para ti, yo te he llamado para este proceso, para esto, para que cambies ese corazón de piedra y lo hagas eh, lleno de mi amor, lleno de mí, de mi palabra. Y el libro es una enseñanza nos enseña a abrir el corazón hacia Dios, de entender qué es lo que hemos hecho y quiere cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Porque el Moni, Señor pone, dime. Moni, ¿y cómo estaba tu matrimonio? Dios te empezó a mostrar todo eso a través de su palabra. Queda claro que nosotras decimos el libro de restauración, pero en verdad es la palabra de Dios que está plasmada en ese En el atajo. libro, sí, en el Claro. libro. ¿Y cómo estaba tu matrimonio, Moni? Mi matrimonio estaba roto. En mi matrimonio, mi esposo me había dicho el 19 de octubre del 2019, me había dicho que quería ser de mí, porque yo lo aceleré, porque vi unos mensajes bueno, que no correspondían y porque fue casualidad, no casualidad, o sea, para cosas de Dios que no era casualidad, que me despertara casi a las 3 de la mañana y mi esposo estaba dormido en el sofá y yo me levanté y cogí el teléfono sin más para que no se le cayera y justo estaba ahí en una conversación claro, que wow, me sorprendió. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Yo creo que el Señor también mueve los tiempos para un despertar. Si bien uno no busca, hay cosas que nos enteramos porque el Señor es tiempo de despertar, de empezar a trabajar con nosotras. Moni, Sí, sí, ¿cuánto tenían tus bebés? Tenía, a ver, hace 2 años, 4 años. Eran chiquitos. 4 Eran años. chiquitos. Moni, ¿vos eras una esposa sabia en ese tiempo, a pesar de que conocías al Señor? Yo pensaba que estaba sujeta y estaba sujeta a mi dominio para nada, o sea, nada. Estaba desquiciada completamente, o sea, mi vida estaba completamente, yo no voy a hablar ahora de mi matrimonio, sino mi vida estaba completamente destrozada. O sea, estaba que no me veía, no servía para nada, no hacía caso a lo que mi esposo me decía, que cambiara. Y yo le decía, sí, yo voy a cambiar, pero cambiaba 1 mes, 2 meses, luego volvía otra vez. No sé, cometía pecados porque el aspecto de decir, me había dejado de Dios, no, lo siguiente, o sea, iba a la iglesia para calentar la silla, como se dice, no prestaba atención a la palabra, oraba de ciento en viento así, y como se dice, no un Padre Nuestro, pero vamos a decir más o menos así, y nada más, o sea, no buscaba nada. Y con mi comportamiento lo que hice fue alejar a mi esposo de su ministerio. Mi esposo tiene el ministerio de alabanza y mi comportamiento, yo fui esa piedra de tropiezo que lo alejé de eso.
porque no fui una mujer sabia que tenía que haberle, porque con mi actitud y con mi comportamiento y con el hecho de decir que yo me estaba agobiando porque yo con mis 2 niños no podía y tal, y lo que hice fue alejarlo de él. O sea, yo ahora comprendí y dije, wow, sí, qué mejor que un esposo, porque él prestaba atención en casa, o sea, él es así, pero me lo quería tener en mi control, yo quería tener el control de que él trabajara, él me ayudara en casa, o sea, todo. Y la única que hacía el pobre hombre, aparte de trabajar y todo, era estar en el ministerio, y yo me quejé de eso. ¿Y qué ¡Guau! hizo? Qué tremendo, Moni, tremendo. Mirá vos, como yo digo, como los dos somos uno, cuando una mitad empieza a tironear fuerte, la mujer es tan poderosa, la influencia de la mujer es tan poderosa y tan necesaria para el hombre, porque Dios la creó, ¿no? Pero la ¿Mm? mujer también es como que la influencia puede ser para arriba o para abajo, porque este es el testimonio de una mujer que no supo potenciar a su esposo en todas las cosas buenas, sino que le hacía peso. Lo machaqué. Moni, ¿y cómo fue que, cómo te, te confrontó el Señor? ¿Empezaste enseguida a hacer lo que Él decía, la palabra? ¿Cómo fue? Me costaba, vamos a decirlo, porque te confrontaba y te decía, no, yo no he hecho eso. O sobre todo en el aspecto de que somos cabezonas, y yo me acuerdo era una vez llegué a casa y estaba tan dolida, tan completa por todo, que él dijo que se iba a salir, y él iba a salir, y yo, lo típico, ¿no? Que tú lloras delante de él, tal, pero esas lágrimas fueron muy dolidas, y me tiré al sofá y lloré, y miré la pared en un lugar, está blanca, y miré y le dije, mira, Señor, yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo sé que no puedo hacer nada, ya me cansé de todo, haz lo que tú quieras con mi vida. Si quieres llevarme contigo, me matas, o haz lo que quieras. Con mi esposo igual, todo lo que quieras, y con mis hijos igual, yo te entrego absolutamente todo. Y ahí fue cuando el Señor tocó, de que me dice, si quieres recuperar a tu esposo, levántate. ¡Wow! Moni, qué Y a tremendo, mí ¿no? eso me confrontó, me quedé y yo dije, sí, no, yo dije, wow, ¿y cómo es el enemigo que nos hace pensar? Porque yo decía, wow, es del enemigo, esto es de Dios. ¿Por qué? Porque yo sentí que ahí fue cuando como que te arrepientes absolutamente de todo, y fue como un clamor tan puro, tan sincero delante del Señor, que ahí supe escuchar su voz. Cuando hay Decir, rendición, si qué quieres tremendo. recuperar. Qué Sí, tremendo, ya dije, quiero hacer hincapié en esto, Moni, más allá de este material y de este manual que tenemos, que es con el que trabajamos en el ministerio, lo digo porque hay mucha gente nueva que nos va a ver, nos va a escuchar. Y más allá de eso, todo empieza a ser transformado cuando hay una rendición al Señor. Y en esa sí, sí, rendición la palabra empieza a trabajar en nuestro interior. sí, porque a ver, tú lees el libro, ¿no? Y te viene bien, te refresca bien, te abre, pero si tú no tienes si tú no crees lo que estás leyendo, que es la palabra de Dios, si no tienes ese arrepentimiento de decir, mira, yo me he dado cuenta que yo no puedo, porque a mí me recordaba de que claro, yo le hablaba a mi esposo y tal, y él me decía, es que tú no has cambiado, es que tal, o sea, solo cambias una vez y luego vuelves otra vez. Y, ¿sabes? Yo decía, Señor, pero ¿qué me está pasando? O ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa otra vez, Señor? Y otra vez desde que me habló el Señor, le decía, porque no sabías amar.
Claro, y a mí ahí sí que me confrontó otra vez el Señor, porque yo le decía, yo sé amar, yo sé amar a mi esposo, yo en ningún momento lo he dejado de amar. Y él me dijo, no, porque la amabas de boca para afuera, pero no de tu interior. Porque en tu interior había dolor, había heridas, cosas de que habían pasado y aún seguías recordándolo, o ya no es recordándolo, no es el reprochar, porque no le reprochaba, pero sí cuando me venía ese pensamiento me dolía. Entonces yo no estaba sanando. Quiere decir, de fuera yo no le podía reprochar, pero cuando lo recordaba sí me dolía. Aunque no lo diría, pero sí me dolía. Estaba ahí, Y estaba eso, eso ahí dando sí, vueltas, y eso, como que una no se iba. de que el Señor me confrontó con eso, de que no lo sabía amar, y yo decía, pero yo también estoy muy sujeta. Para nada, para nada. Sigues, entonces fue que sigues queriendo tener el control. Y me recalcó lo del ministerio, de que yo fui piedra de tropiezo de mi esposo, porque él, mi esposo me decía, yo he orado por ti, he orado por ti mucho para que tú cambies y no has cambiado. Y el Señor me hizo recordar de que, ves, Él pasó su proceso antes, pero me hizo sentir como que Él lo abortó antes de tiempo, de que Él no supo esperar y dice, y ahora es una respuesta dice, yo ahora le he respondido porque te he tocado, voy a hacer cambiar, te he llevado al desierto porque quiero que tú sientas ese verdaderamente mi amor. Yo quiero que tú me conozcas, porque yo le decía, Señor, si yo te conozco, yo estuve en encuentro contigo, porque aquí me encuentro con la iglesia y sentí tal, pero no lo alimenté. Esa semilla que nos pone el Señor, el Espíritu Santo, lo secamos. Entonces, yo no conocía realmente el amor de Dios. Yo realmente no conocía a ese Dios. Fue un Dios que, por querer acompañar a mi esposo, porque como mi esposo es evangélico, pues yo como que lo quería acompañar y yo es como que estaba ahí y yo era como esa, no era ni sabía la ayuda, ¿no? La ayuda idónea, sino como ese acompañante que mi esposo es el que tiene el ministerio y yo soy simplemente una más, de que yo, pues mi Wow, autoestima como estaba tan en el suelo que yo no valía para nada. wow, Moni, qué Entonces tremendo. eso es. Entonces, mirá lo que quiero destacar de la oración respondida. Tu esposo oró y el Señor respondió, pero ¿a cuántas le habré pasado, no? Que no supo esperar. ¿Cuántas de nosotras y como le pasó a tu esposo, no? Por ahí medimos los tiempos, pero el Señor le respondió. Responde el Señor las oraciones en su tiempo perfecto. Moni, y vos acabás de decir algo de que estabas muy dañada. En este tiempo, en el proceso, el Señor tuvo que ir sanando dentro tuyo, ¿no es cierto? ¿Sentiste esa sanidad? Muchísimo, muchísimo. O sea, tuvo que ir mucho porque me he sentido, a ver, sobre todo mi tema siempre ha sido el físico, ¿no? Soy gordita, o sea, es Creo que así. a todas nos pasa por ahí, porque la flaquita es porque es muy flaquita y la gordita porque somos gorditas, pero bueno. Sí, eso es así, ¿sabes? Entonces el hecho de que por el físico, ¿no? Te entra el enemigo, ¿no? Y te engaña y viví durante muchísimos años con un secreto oculto que el Señor en este proceso me hizo sacarlo y me hizo sanarlo. Y fui ¿Querés contarlo, Moni? bulímica. ¿Querés Sí, contarlo? eh, me emocionó porque me lo sanó. Fui bulímica durante muchísimos años y, y me quedé con 49 kilos, yo no sé, más o menos así, y conocí a mi esposo y lo seguí haciendo,
a escondidas de él. O sea, él no lo sabía. Y claro, este proceso me hizo sacarlo. Me hizo de que, mira lo que estás haciendo. Te estás matando y estás matando todo, ¿no? Por querer ser algo que para mí, como decía el Señor, para mí eres bonita, tal y como eres. No, tu esposo no te va a dejar de amar porque yo le decía, no, es que si como he engordado, pues ahora ya no me amas como tal. Y él me decía, no me digas eso, porque a mí eso sí me duele y no es eso. Pero yo estaba tan ciega con eso, ¿no? Que no lo veía, ¿no? Y nos engaña muchísimo. El enemigo nos quiere entrar con el aspecto de que si no eres delgada, tu esposo te va a dejar o esto. Y no, no es eso. O sea, primero, si realmente amamos a Dios y confiamos en Dios, Él es el que hace cambiar el corazón de la gente, el que hace mirar el interior. Pero como estamos tan rodeados de este mundo de tanto como filtros, ¿no? Vamos a decir, que lo realmente lo oculto que está ahí dentro, el enemigo no lo deja ver y nos lleva, pues eso, a hacer. Para mí yo pensaba que no era un pecado. O sea, sabías que estaba mal, pero, ¿sabes? Lo tenía ahí tan oculto, tan ahí, que bueno, que el Señor me lo tuvo que sacar ¿Y y salí sentiste, de Moni, eso. su sanidad? ¿Sentiste su sanidad o una liberación? ¿Cómo fue? Wow, una carga ¿Sentiste algo distinto cuando ya el Señor te liberó de eso? sentí una carga de muchos años. Muchos años siendo, pues eso, un filtro, ¿no? Vamos a decir una mentira que me costaba horrores porque yo no quería vomitar, pero eh, lo hacía, o sea, y me hacía daño yo misma, ¿no? Pero no lo ves, o sea, como es como una ceguera tan grande que solo ves en el aspecto de, no, de físico, y el Señor me hace mucho pensar en el aspecto de decir, vale, eh, ¿para qué? A veces me dice, sí, está bien que te cuides el cuerpo, ¿no? Pues así, porque es mi templo, el templo de Dios, y hay que cuidarlo, ¿no? Pero a veces decir, ¿para qué te quieres arreglar? O sea, ¿para qué quieres ser una boom? ¿Para ti? Al final, para el exterior, para el agradar a los demás. Dice, si a mí me agradas, dice el Señor, es decir, a mí me agradas tal y como eres. Lleva un perfume agradable. No sé, entonces me hizo ver otras cosas de otra manera. Qué lindo como le dijo a David, ¿no? Que él no mira lo exterior, porque él era elegido rey cuando el profeta lo fue a elegir, el papá le mostró a todos sus hermanos lo que aparentemente eran los aptos, los capacitados, los calificados. Y al final Dios dice que yo veo el corazón, no veo lo que ve la gente. Qué Así tremendo, es. Moni. Moni, ¿cómo viste el avance? ¿Cómo fuiste viendo que Dios iba haciendo algo? ¿En qué momento podés decir, wow, Dios estaba moviendo las piezas de mi matrimonio o yo me sentí dispuesta, me decidí a hacer que todo cambie? A ver, yo desde el principio, o sea, desde el principio yo, a ver, a los primeros sí que decías, "Buah, arráncame", porque yo le decía, Señor, arráncame el amor que siento con mi esposo porque me hace daño, ¿no? Me hace daño. Pero el Señor sí que hizo, lo arrancó y puso otro, puso su amor y sí que avances entre mi esposo y yo, vamos a decirlo, yo como que no lo ves, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la mente de que, wow, yo quiero que se ponga de rodillas, venga y me pida perdón. Entonces, quieres tener ese control. Y muchas veces me decía el Señor, que no eres tú, soy yo quien tengo que tener el control, tú no. Y avances, pues veía de que mi esposo se alejó tanto de nosotros que poquito a poco fue ahí
primero entró con los hijos, vamos a decir, que fue ya más tiempo con los hijos y tal, y estaba un poco más como con nosotros y poco a poco fue ahí el Señor, esos pasitos de mi comportamiento, del verlo, aunque había cosas que cuesta, ¿no? Cuesta decir, no duelen, decir, pues sería mentira, sí que duele, pero rápidamente ibas a los pies de Jesús, iba a los pies de Jesús y ya como que te tranquilizaba, ¿no? Y siempre te recordaba, tranquila, yo veo todo y yo tengo el control. Y me dio a entender de que el Señor siempre le decía, y le digo, y siento eso, que donde mejor puede estar mi esposo, como mis hijos, como cualquier persona, en las manos de Dios, no hay otro mejor lugar que eso. Porque Amén. me decía recordar, porque yo misma, si yo quiero seguir teniendo el control, yo misma lo podría destrozar. Amén. Y eso de decir, entonces yo, donde mejor lugar que puede estar mi esposo es a los pies de Cristo. Y a Amén. eso es el que Moni, mejor, dime. sí, Moni. Moni, ¿vos pensás que también la actitud, el cambio se produjo en tu vida con respecto a tus hijos? ¿Que él fue viendo una actitud diferente de una mamá diferente también? Sí, o sea, yo Más cambié porque, relajada. sí, a ver, yo cambié de que era una mujer histérica, siempre histérica, chillando, no hacía nada en casa, y a empezar a hacer cosas de casa, aunque mi esposo me decía, me da igual que cambies. Pero yo recuerdo esto que me decía, me da igual todo lo que hagas, me da igual. Y yo, bueno, a ver, yo no le decía, a mí me da igual. Y le planchaba, nunca, o sea, así sinceramente lo voy a decir, nunca le había limpiado los zapatos, porque él se los limpiaba, nunca. Pero este proceso el Señor me enseñó zapatos que le veía a él, cogía y se los limpiaba y los sigo limpiando. Pero eso me lo recordaba y digo, wow, Señor, nunca lo había hecho y este proceso me enseñó a limpiarle los zapatos a mi esposo, porque yo no lo había hecho nunca. Él los hacía antes que yo, pero yo se limpiaba. Y cosas así, pero sí que él decía, digo, él primero decía, no, yo estoy cambiando y tal, y él me decía, ya es tarde, ¿no? Lo típico, ya es tarde para cambiar, no sé qué, aunque bueno, te va a venir bien para cambiar para tus hijos, te va a venir bien para cambiar. Y yo recuerdo que le decía, y para ti. Y él me recuerda, y yo no le decía, y para ti también te va a venir bien. Y así, Sonaba duro eso, ¿eh? sí, Sonaba duro, pero no era más que la manifestación de un corazón herido, de un hombre sí, herido, ¿o no? sí, sí. Él Porque a decía, veces sí, pensamos que los varones no tienen sentimientos por la cara, la actitud, y que no tienen remordimiento, que no se sienten heridos, y realmente vamos conociendo a través de los testimonios, cuando se cuenta, cuando contamos, que a los hombres son muy heridos también. sí, mira, yo me recuerdo de una misionera que yo conocí hace muchísimos años atrás. Ella me dijo, cuando todo lo que quieras, si me quieres ayuda, llámame y tal. Y yo la hablé con ella y la palabra que me dijo ella, ¿cuánto daño le has hecho a tu esposo? Y yo me quedé así, yo decía, ¿yo daño? ¿Sabes? Yo daño, no, no. Si yo lo amo, yo no le he engañado, no, tal. Y me hizo recordar, sí. Entonces, ahora te pones a pensar y dices, esto es decir, wow, yo sí que le hice daño. Entonces, el Señor, es decir, como una balanza nos pone, ¿no? Los pecados de Él y los pecados nuestros. Y cuando hacemos realmente, yo creo que algo como que, boom, un cambio es cuando los pecados del hombre están más abajitos que los nuestros y los nuestros se ponen encima y como que arrasa, ¿no? Con los de decir, wow, Señor, realmente yo sí que te hice daño. Y le hice daño, claro que sí. Entonces es como es que arrasa con eso, ¿no? Que ya no miras eso de lo que te digan, o sea, y ya no le das ese valor de decirle, no, es el enemigo que quiere venir a desviarme y no me voy a desviar.
el Señor me ha dicho que va a restaurar mi matrimonio y me lo va a restaurar. Y yo decía, Es que- si Laura se la restauró, también el mío. Si el de Joana, también el mío. Pero Claudia también el mío, Señor. Así tiene que ser todo, Señor. Porque ¿Viste yo cómo decía, sirven los testimonios? Qué sí, poderoso que porque son los testimonios. sí, yo decía, yo no soy ninguna, o sea, yo digo, si me has llamado para esto, Señor, es para algo. Si siempre te decía, yo quiero un ministerio, o sea, no que quiera un ministerio, perdón. Si yo quiero, ¿para qué me has llamado? Yo quiero servir, Claro. pero ¿para qué? O sea, Conocer decir, mi ¿para qué? propósito, claro, conocer tu Sí, y propósito. una vez orando, en medio de esa oración de alabanza, escucho una voz, apacienta mis ovejas. Y yo, ¿qué me ha dicho? Que apacienta las ovejas. Y yo decía, Señor, no, yo le decía, Señor, estoy tan mal que yo no estoy ni para apacentar ni para yo misma. ¿Cómo voy a poder darle? Oh, Señor. Y me lo recordaba, apacienta mis ovejas. Y entendí, ¿no? Que ese es el ministerio, ¿no? Que el Señor me llamó, porque me decía, tanto me estaba exclamando y diciéndome, ¿para qué me quieres? ¿Para qué? Para esto. Bueno, Esto es. quiero decirle a las chicas que Moni, no me acuerdo cuál más, Moni, decime las que están vigentes acá, porque no todas soportan el proceso, no todas se pueden agarrar del Señor, porque el Señor no le da una prueba más grande de la que puede soportar a nadie, pero no todas se pueden agarrar del Señor y hacerse una con Él, sino que viene el enemigo como esa semilla que fue plantada, que la agarra un pájaro y la lleva, ¿no? Se desprende de la palabra, no se puede sostener. Pero Moni, por ejemplo, fue la que trajo a Gloria. No, Gloria, Moni. Gloria es la primera restaurada divorciada, que está con su esposito, y Gloria fue la que fue a dar testimonio en una iglesia de México, en nombre también avalada por nosotras, ¿no? Avalada por el ministerio Conociendo el Verdadero Amor, este ministerio eh, que el Señor nos dio, nos reveló porque Moni forma parte de este equipo, ella se puso la camiseta del ministerio y me dijo, Laura, acá estoy, ¿qué hago? Quiero servir, y bueno, ahí está, acá con nosotros Moni, pero no teníamos el testimonio de ella. Hay un... dice... Dice Griselda una preguntita y ya vamos yendo para el cierre. ¿Lo ves, Moni? ¿Lo ves en el chat? ¿Qué dice Griselda? Griselda nos tiene que darle Sí. testimonio algún día también, ¿eh? ¿Con qué fue más batallas en tu proceso, celos, control? En todo en general. O sea, es el aspecto de, yo tenía en mi mente que decía, si una persona no es celosa, como que no sientes, no amas a esa persona. Eso es lo que yo había escuchado siempre. Y yo no sabía, saber realmente que ponía en la Biblia algo de celos, sí, pero que realmente si yo era celosa era un pecado, no lo entendía, sí. Y, y cómo se quita o cómo se batalla, cómo es obedeciendo al Señor, creyéndolo y empezando porque yo quería entender y comprender qué significa ser una hija temerosa de Dios. Y el que yo veía que si yo seguía haciendo las cosas a mi manera, yo lo seguía aún destrozando más todavía. Y recordaba de que el Señor me dijo, si quieres recuperar a tu esposo, levántate, tienes que levantarte. Y yo decía, Señor, ¿cómo me voy a levantar? Pues levántate y resplandece, ¿no? Y, y, y el seguir, el que si yo no cambio, mi vida
ya no era mi vida, ya no era solo mi vida, ya era absolutamente todo a mi alrededor, porque yo mi proceso lo llevé en casa y yo veía a mi esposo, lo veía lo primero que decía, wow, feliz y tal, pero luego mirando más en el fondo, él no era feliz, porque él cambió muchísimo, no dormía, aun tomando pastillas, no podía dormir, estaba mal, físicamente, mentalmente, en el trabajo le pasaba de todo, o sea, entonces él no estaba bien tampoco. Y yo le decía, guau. Y el Señor, como nos enseñan en la palabra, en la de Ezequiel 22:30 o 30 y algo, en la de que buscaba a alguien, el Señor que se impondría en la brecha, ¿no? Para defender, para levantar un muro para su pueblo y no encontró a nadie. Ahí me tocó en el aspecto de decir, wow, Señor, cuando tú me llamabas durante muchísimos años y yo no estaba, y ahora sí es el tiempo. Ahora es el tiempo de que, como dije antes, la oración de mi esposo ahora ha sido contestada y yo soy el que tengo que cambiar, yo tengo que batallar, quiero amarte con todas mis fuerzas, quiero que tú seas ese principio porque tú eres el único que puede cambiar absolutamente todo. Él lo ha Amén, hecho qué y él es tremendo. el único que lo puede cambiar. Entonces, yo empecé a ver los pecados que yo hacía e intentar no hacerlos otra vez. Y ya es como que va, como te decía antes, limando el corazón y lo vamos haciendo una esponja que va chupando la palabra de Dios, pero esa suciedad del agua, lo sucio, lo vamos soltando. Pero si yo no pongo primero a Dios, aún sigo poniendo los problemas que tengo en mi casa, yo no puedo dejar entrar a Dios. Y yo tengo que dejarlo a Él entrar, como pues a través de la palabra, o sea, porque yo leía lo primero, leía y no entendía. Algunas cosas igual sí me entendía y yo me acuerdo que las cosas que entendía se las daba a Laura. Ay, mira esto, o ay, mira lo otro, tal. Y me quedaba con esas cositas. Y eso es lo que me iba, wow, y me hacía ilusión, ay, si voy entendiendo, wow, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque ya me estaba despojando de lo que podía hacer o no podía hacer mi esposo. No le estaba Claro. dando el valor, sino le estaba dando el valor a que la palabra de Dios, wow, me estaba secando mis lágrimas y las estaba convirtiendo en algo de gozo. Aunque por Vos fuera a veces sabés no que, estábamos así, pero por dentro. bien, bien, no, termina que no te quería interrumpir. No, no, entonces el hecho de decir que los celos, no, o sea, cuando cambiamos la mirada, o sea, es cambiar la mirada como lo dice, no mires al suelo, o sea, el suelo es muy corto, no mires tu circunstancia, mira al cielo, el cielo es súper largo, lo vemos, es infinito, pues eso es el poder de Dios, es Bien, infinito. Moni, Y si yo lo miro porque es el mismo lugar. qué lindo escuchar que la palabra se fue metiendo dentro tuyo cuando vos fuiste soltando cosas, haciendo, es como una especie de que uno hace lugar, saca lo viejo y la palabra empieza a entrar y empezó a hacer vida. Hoy hablábamos con Alejandra y decía que eso hace, la palabra nos lava, nos limpia. Hay un versículo que dice que la palabra nos lava. Y empezamos a ser unas personas, nuestro interior, nuestro corazón empieza a ser limpio de todo eso, empieza a ser limpiado a través de la palabra, de todo eso que ocupaba lugar y no nos dejaba llegar al entendimiento de la palabra, a entenderla para vivirla, para creerla. Bueno, Moni, y por último, a ver, ¿cuándo fueron esos cambios de tu esposa? A ver, contanos algo lindo así de decir, wow, fue la primera vez que me dijo esto, lo otro, para ir cerrando y ya después te hago la Eh, última pregunta. veía en el aspecto de que él ya veía como que ya no salía tanto, ¿no? Vamos a decir, ya como que ya no salía tanto, se quedaba igual algún día más en casa, aunque yo no dormía conmigo, él dormía en otra habitación, y ya lo veía como, pero entre él y yo no había nada, o sea, no que no había nada,
yo no veía nada. Eso es lo que pasa, que yo no veía nada. Y, y, y fue, no sé, de que el coche se estropeaba muy a menudo y teníamos que ir a rodar, vamos a decir, a conducir un poco lejos de él, de los sitios, para que iríamos limpiando. Y le digo, ¿te puedo acompañar? Y me decía, sí, porque siempre, cuando iba con él, siempre igual iba con mis hijos, ¿no? Y decía, no, sí. Y entonces, bueno, pues vamos a una conversación y tal. Y lo veía como un poco más, no muy cercano, pero las conversaciones eran muchísimo, o sea, cambiaron, eran de muy secas a cambiar absolutamente muchísimas cosas. Y en medio de este proceso él también él decidieron bueno, que igual se iba a Perú, entonces, a su país, ¿no? Porque él es peruano. Y yo decía, wow. Y él me decía, bueno, si o me voy solo o tal. Y yo decía, wow, señor, yo no quiero que se vaya, o sea, yo no quiero que se vaya solo, yo quiero irme con él. Y se lo dije, y me acuerdo que dije, wow, yo se lo tengo que decir, sí o sí, y se lo dije, y fue la respuesta de cómo la aceptó él, ¿no? El que yo le dije, bueno, no sé, taller, no hace nada de mecánica, ¿no? Pero sí que puedo hacer facturas o algo así, ¿no? Me acuerdo que le dije. Y, y él me dijo, no, facturas no, mejor que no. Dice, porque igual cuando vayas al banco con tu acento, igual te engañan. No, otras cosas puedes hacer. Y dije, wow, otras cosas puedes hacer. Wow, señor. ¿Sabes? O Y sea, encima eso, que te daba, viste, como que te daba como una negativa, vos estabas más arriba de esa ofensa. Vos decías, no, otra cosa voy a buscar, ¿o no? sí, pero ¿sabes? Pero yo no buscaba, no, ¿sabes? Pero me quedé con el de otra cosa puedes hacer. Y dije, wow, señor, él está dispuesto a llevarnos. Eso es. Y ahí fue cuando dijo él que él lo metió en oración. O sea, eso es. Le dije, wow, señor. Él lo metía, él oró. Él dice que cogió un día de ayuno y oró al Señor y aquí estamos, en España, vaya. No, no nos fuimos, fue otras cosas. No se han movido, Y no se han movido, el Señor no no, ha querido. no ha querido, no. Pero bueno, fue de repente, o sea, tampoco fue algo tan de repente, pero yo sí que le decía que era su casa, aunque él decía que no se sentía que era su casa, pero yo le decía, esta es tu casa, son nuestros hijos y yo soy tu esposa. Y él primero era reacio, pero luego como que lo dejaba llevar. Y una de las cosas que yo le dije, le digo, que sepas que te lo recuerdo otra vez, porque no me acuerdo cómo salió el tema, algo pasó, y le dije yo, esta es es tu casa, somos tu familia y yo soy tu esposa y yo siempre te voy a esperar. Y eso que le dijo fue como que se levantó, yo tiraba para adelante y lo sentí que me agarró un poquito así de la mano y me volvió y me dijo, ¿y eso a qué viene? Y le dije, no, te lo recuerdo que yo soy tu esposa y que te amo mucho y que siempre te he amado. Y me dio así ese beso y sentí, Señor, gracias, o sea, no podíamos que llorar, no lo podía ni besar porque sentía algo como, wow, solo me decía gracias, Señor, gracias, gracias. O sea, sentí esos labios de hacía, fueron casi 2 años, pero lo sentía como, y todo el proceso que pasé fue como si yo estaba viviendo un sueño. Y aquel día, ese 15 de agosto del 2021, es como, ¡fum!, que me desperté de ese sueño. Wow, Solo le Moni, recordaba, qué gracias, hermoso. gracias, Señor, gracias, gracias. Moni, Pero mirá así lo que fue. me haces, mirá lo que me hace ver que cuánto, mirá, lo que vos le decías, nosotros, esta es tu casa, somos tu familia, yo soy tu esposo, tenía una connotación de ofrenda. Nosotros somos todo para vos. O sea, no en el sentido, uno lo puede decir
con otra intención, ¿no? Con una intención de presionar o de tomar o de pertenecer, pero era como, acá estamos nosotros somos tuyos y, y podés hacer uso de nosotros, somos tuyos, no somos más de nadie, y él se sintió como honrado. Yo creo que algo opera en el hombre, porque yo estoy conociendo y veo en este nuevo tiempo del Señor donde me llevó que hay muchos hombres que tienen la carencia de ese amor de una esposa. ¿Sabes qué? Veo hombres carentes en el área de ser esposos admirados, de esposos amados, de esposos deseados. Y así es, Y estoy porque viendo eso, porque tu esposo estaba así. Y estoy viendo eso, y estoy viendo sí, a hombres que se le ha pagado el amor, pero están con su esposa. sí, mi Pero esposo me dijo eso. a la primera de cambio es Sí, como que, y eso los hace revivir. Tener al lado una esposa que lo hace al hombre ser admirado, porque eso al hombre lo nutre en su hombría, en su honor de ser esposo. Tener una esposa que admira a su esposo, porque yo lo he vivido con mi marido, tener esa esposa que lo admira, que lo apoya, que lo ama y que lo hace sentir amado y deseado. Es lo más maravilloso. Yo creo que cuando el hombre encuentra eso de su esposa, encuentra algo que lo atrapa, y es el amor verdadero de Dios que está para dar, ese amor que Dios nos enseña que es para nuestro esposo. Y todo es un va y viene, todo es recíproco. Gracias a que sembramos eso, cosechamos también ese tipo de cosas. Moni, lo último para ir terminando, porque son tantos los detalles de los testimonios que podíamos estar 2 horas. Conociéndote y tu caminar en este ministerio, quisiera que sean tus palabras, ¿no es cierto? A ver qué es lo que te llevas de este ministerio, qué es lo que Dios te regaló a través de nosotras. Esa es mi pregunta para tu final. wow, pues mira, ¿qué me lleva? Mira, primero, una mujer completamente diferente, en el aspecto de que yo el otro día estaba hablando con Brenda y le digo, yo soy muy tímida, yo no soy de hablar y No mucho eras. menos, bueno, y mucho menos del Señor, o sea, era algo como que no sabía hablar de Él, no sabía expresarme de Él, no lo conocía y me estaba yo misma tan dolida por no no de, esta, de toda la vida, ¿no? Desde mi niñez estaba tan ofendida por mi físico, que me había dejado tan hundida, que el Señor, lo que, como he dicho, me hizo verme en el aspecto, te hace como verte bella en tu interior y recordarte, decir, que eres buena, o sea, no te sientas inferior, eres igual que todos los demás, y tú puedes, y me decía, y tú puedes hablar, tú puedes, porque me recordaba muchas palabras de un pastor que falleció, y para mí era un amigo más que un pastor, era un amigo, lo echo mucho de menos. Y él siempre me recuerda, tú tienes un buen corazón y tú eres buena y el Señor te usa y como que no te das cuenta. Y estaba tan cegada de conmigo misma que no me veía eso, ¿no? Y el Señor, este ministerio me hizo levantarme como una nueva mujer, despojarme de absolutamente de todo lo que se había puesto en mí y enamorarme de él, de conocerlo, de, como que dijiste tú, Laura, de bajar a Jesús de esa cruz y tenerlo dentro de mí y ver que yo sin él no puedo. Aunque después de la restauración la vida sigue,
y hay cosas que pueden venir, pero Él nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Porque decir, la restauración matrimonial es una añadidura en nuestra vida, pero es vivir por y para Dios. Y cuando olvidamos completamente de todo lo que hemos pasado, ese pasado, y empezamos a enamorarnos de este proceso que es para cambiar, crecer, es como vivimos en una relajación como en unas nubes o como una hamaca, estas que se cuelgan en los árboles. Estamos tranquilamente viendo las nubes, sintiendo de que Dios es el que nos lleva. Jesús, podemos decir, Jesús es el que nos lleva en brazos y decir, tranquila, porque yo estoy contigo y te doy esa fuerza justo para levantarte hoy y ver que tu luz ha llegado y que yo he llegado para restaurar tu vida, tu matrimonio y todo lo que tenga que venir. Y que hace Qué hermoso, Moni. ministerio para trabajar de que lo que Dios ha hecho contigo lo des, para que todo el mundo se levante y para destruir al príncipe de este mundo, o sea, para destruir completamente, porque nosotros mismos, el ser humano, lo estamos destruyendo sin darnos cuenta. Gracias, Moni. Qué hermoso, porque me quedo con esto que es para seguir, para dar lo que el Señor te dio, para dar lo que el Señor te ha dado, que no es poca cosa. Yo creo que, miren, pensaba hoy y decía, ¿cómo vamos nosotras? El Señor nos ha dado esta revelación de trabajar para sanar a la mujer, para que se levante a favor de su matrimonio, y eso significa darle a los hijos una familia. Y pueden venir pruebas, pero si realmente nuestro fundamento es la palabra de Dios y sabemos que la palabra es Jesús, Jesús es la palabra, puede venir otra tormenta, pero si estamos cimentadas en Jesús, no nos va a tumbar, la gloria va a ser mayor. Y nosotras creo que vamos directamente a ese punto donde muchos no saben ir. Vamos a ese punto, vamos a la matrix del problema, porque salvamos las generaciones de esas heridas de abandono. Y por eso muchas veces hay oposición en una mujer para que no llegue a su testimonio. Yo creo que nadie rompe los designios del Señor, ni nadie le juega una pulseada del Señor y gana, pero el enemigo se encarga de poner obstáculos y que una mujer se rinda, no haga su parte. Moni, yo te quiero dar muchas gracias, y con esto cierro. Gracias por ponerte la camiseta de este ministerio, como decimos nosotros los argentinos, por estar a mi lado, por no haberte ido. Nosotras nos empezamos a conocer en el liderazgo. Yo quiero formar líderes. Yo le decía a Anaíbi, que es otra colaboradora, yo tengo que formarlas como líderes, y a veces va a haber roces, pero así nos hemos formado, nos vamos capacitando también. Y aprendiendo de esto que tenemos que seguir, esto tiene que seguir, chicas, porque digo esto y lo reafirmo, no hay en las iglesias un área de restauración para la mujer, y nosotras tenemos que ser esas embajadoras del Dios restaurador que van a hacer ese trabajo en las iglesias donde Dios abra la puerta. Y estamos entrenándonos para eso. Y también va a haber oposición. Pero como es el Señor que va adelante, abriendo y quebrantando las puertas de bronce y rompiendo los cerrojos de hierro, tenemos que solo permanecer. Así que, Moni, te doy muchas gracias por permanecer, por estar aquí. El Señor tiene grandes cosas con tu vida, tremendas. Y vamos a seguir trabajando, esto no se termina. Te doy gracias por acompañarme, por tu gran esfuerzo,
por llegar hasta acá, que no ha sido fácil, pero estamos acá, seguimos adelante. El Señor va con nosotros. Pero no es imposible. Amén, amén. Vamos, voy a orar. Déjame orar por vos y cerramos. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Te doy gracias por todas las mujeres que se han conectado en esta transmisión, en esta tarde, Señor. Y yo levanto, Señor, esta oración, este pedido de bendición para Moni. Padre, en el nombre de Jesús, que tú termines, Señor, de revelarle, de sellar en su corazón el ministerio por el cual tú la has llamado y tú la has levantado, Señor, en el nombre de Jesús, y que ella pueda ser una embajadora de tu amor restaurador en las naciones, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por haberla traído a mi vida, Señor, igual que a todas las chicas, Señor, que se han esforzado y han estado acá, Señor, y que tú tienes un plan maravilloso, Señor, que ellas puedan permanecer como esa rama que permanece a ese árbol y se mantiene con vida, Padre, en el nombre de Jesús, que ella, Señor, sea una gran líder, Señor, una sembradora de la semilla de restauración, de esa semilla de salvación en las familias junto con su esposo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por su vida y por este ministerio que tú has formado, Señor. Amén y amén. Moni, Amén. te mando un gran abrazo y un día vamos a sentarnos a tomar ese café que siempre decimos que nos vamos a juntar a tomar. Te mando un abrazo. Así es, así. Un abrazo Así es. grande, Moni. Gracias a todas, chicas. Chao. Chao, chao. Chao.